trabajando en la computadora. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta clase Espejo de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de La Pampa. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Duque. Carlos Duque es profesor de tiempo completo de la Escuela de Derecho de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, de Colombia. Además, es doctor en filosofía por la Universidad Estadual de Campiñas, en Brasil, matemático, profesional en filosofía y magíster en filosofía por la Universidad del Valle, en Colombia. Ha recibido la mención de honor en los Premios Nacionales en Ciencias y Solidaridad de la Fundación Alejandro Ángel Escobar en 2020 y ha sido galardonado por la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, con la exaltación al mérito educativo, pedagógico y ciudadano iberoamericano en 2021. Carlos nos ha compartido de una manera muy generosa la que fue su tesis doctoral de la Universidad de Campiñas. Este fue el texto que trabajamos, por lo menos en su parte introductoria, con los estudiantes de Filosofía del Derecho, y hoy viene a compartirnos algunos de sus hallazgos con el título Ontología política de los derechos de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Bienvenido, Carlos, y bueno, te escuchamos. Muchas gracias. En primer lugar, a la profesora Elga, a ti, Paola, por esta invitación. Es también para mí un honor poder compartir con la comunidad académica de la Universidad de La Pampa, en Argentina. Eh, Chévere, muy chévere. Y bueno, espero que lo que acá conversemos en este círculo virtual de palabra sea para ustedes importante. Yo tengo una presentación, voy a apoyarme en una presentación para ser más didáctico, pero antes de eso hago una introducción general. Yo soy también profesor de una escuela de derecho y he dictado asignaturas relacionadas con el derecho, sociología del derecho, filosofía del derecho, hermenéutica jurídica. Eh, y a pesar de que mi formación ha sido fundamentalmente en ética y filosofía política, he estado muy conectado eh, desde hace varios años, con lo que podríamos denominar el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Eh, y lo he venido estudiando mm, profesionalmente y en el doctorado me concentré en tratar de comprender las constituciones políticas de Ecuador y Bolivia, la constitución política de 2008 de Ecuador y de 2009 de Bolivia, desde el punto de vista de lo que se denomina la ontología política. Ese fue como el marco que le di a mi investigación y es lo que quiero ahorita presentarles. Eh, y como a grandes rasgos, uno se podría preguntar, mm, ¿qué son los derechos de la naturaleza? ¿O qué son los derechos de la madre tierra? ¿Qué son los derechos de la tierra madre o la Pachamama? Tantos. ¿Me dicen que se escucha mal? Yo lo escucho perfecto. Veo aquí un Quizás, mensaje. Sí, sí, yo también. Ah, Te ya. escucho bien, te escucho bien. quizás sea algún problema De de tu pronto, dispositivo, Miriam. hmm, bueno, entonces decía que son los derechos de la madre tierra, los derechos de la Pachamama, como se quiera llamar. Eh, una, una primera lectura en clave multicultural diría, bueno, no, esos son creencias particulares de una comunidad indígena, ¿sí? Que terminaron extrapolándose hasta una constitución política, ¿no? Pero hasta ahí, ¿sí? O sea, como muy interesante, eh, pero solamente representan la cosmovisión de un pueblo particular. Eh, bueno,
el trabajo de investigación que he venido haciendo cuestiona esa mirada reduccionista multicultural y propone una visión intercultural crítica eh, de este concepto denominado derechos de la madre tierra. ¿En qué sentido? En que eh, todas las comunidades humanas tienen una aproximación a la realidad, ¿sí? Eh, una aproximación a todo lo que existe. Y hay una comunidad muy particular, muy poderosa, que ha impuesto, digamos, como las condiciones de inteligibilidad en todo el planeta, que es la sociedad occidental, que en síntesis ha dicho que estamos rodeados, los seres humanos, estamos rodeados de objetos, de cosas, de recursos, eh, y no que hacemos parte de una interconexión profunda de la vida. Entonces, se entiende desde la mirada occidental a la naturaleza como una cosa, como un objeto, como un recurso, finalmente, en últimas, como una mercancía utilizable por el ser humano. Eh, esa comprensión de lo que existe, que por eso tiene que ver con una dimensión ontológica, nos está conllevando a, a un marco de lo que algunos autores denominan la autoextinción, la posibilidad que el desastre climático, ambiental que hemos ido construyendo como civilización nos lleve en unas cuantas décadas a la autoextinción como humanidad. Pero por otro lado, existen otros pueblos en África, en Asia y aquí en este continente, en nuestro continente de América, o en su nombre ancestral, Abya Yala. Abya Yala, lo voy a colocar seguramente ya lo han escuchado. Abya Yala es uno de los nombres ancestrales de este continente. Existe una mirada distinta, una visión distinta, una, una aproximación distinta a lo existente que tiene que ver con una conexión con la vida y una conexión con comprender eh, a la naturaleza toda eh, como una, reitero, interrelación profunda y al ser humano como parte de la vida y a la naturaleza como madre. Madre, ¿por qué? Porque da la vida, nos da la vida. La palabra ser humano, si ustedes la revisan etimológicamente, si humano viene de humus, y humus es tierra. Para algunos autores y autoras, sabios y sabedores, el ser humano es un ser tierra. Somos seres tierra, más precisamente somos cuerpos tierra. Eh, bien, lo que yo traté de probar es que esta visión compleja, biocéntrica o cosmocéntrica, es mucho más poderosa que el antropocentrismo, ¿sí? Que sentirnos el centro del universo, del planeta, y sentir que todo lo que está a nuestro alrededor es para que nosotros lo usemos, ¿sí? Es decir, esa visión extractivista que conocemos. Pero también en la tesis se trata de comprender que esa visión reductiva pues nos permite estar aquí charlando. O sea, estamos aquí charlando a través de este medio tecnológico porque hemos utilizado esa visión reductiva para construir tecnología, ¿no? Ustedes están en Argentina, yo estoy en Colombia, y esto es gracias a este aparato maravilloso, al Internet. Eh, y eso ya, echar para atrás es complejo, ¿sí? No vamos a retroceder, como algunos esperan, pero sí necesitamos una comprensión distinta eh, que nos permita dar cuenta de que las decisiones que hemos tomado, Nietzsche, el filósofo Friedrich Nietzsche hablaría de la voluntad de poder, el uso de la voluntad de poder y dominación que ha construido el Occidente como está, también lo está llevando a su destrucción. En cambio, hay otros pueblos más conectados con las dinámicas de la vida eh, que abogan por una comprensión distinta de lo que existe. Ahora, ¿cómo, antes de entrar a la presentación, cómo
yo termino llegando a estas conclusiones. Quiero decirlo esto con mucha calma. Yo, pregrado, maestría, doctorado, filosofía, normal, en la carrera no había nada de estas ideas. A mí me tocó que hacer el trabajo que han hecho compañeros en antropología, en sociología, que han ido a, a conectarse con una sabiduría ancestral que no está muchas veces en los textos, y que es la sabiduría de nuestros mayores y mayoras, como decimos en Colombia, la sabiduría ancestral indígena, que reitero, no siempre tiene la tecnología de la escritura, pero sus sabios y sus sabias nos dan enseñanzas profundas respecto, por ejemplo, a algo eh, que eh, ya había, ya había enunciado Martin Heidegger en su libro principal Ser y Tiempo. El libro Ser y Tiempo nos da una clave profunda. Ser y tiempo. Occidente es una forma de ser conectada con una comprensión del tiempo. Y esa comprensión del tiempo de Occidente es lineal. El tiempo es lineal. Avanza hacia adelante, hacia el progreso, hacia el desarrollo, crecimiento. ¿Qué nos ha dicho la sabiduría ancestral? No. La temporalidad conectada con la vida es cíclica. Los tiempos de la vida son cíclicos. Los ciclos de la vida, el ciclo del agua, el ciclo celular, el ciclo menstrual, el ciclo de las cosechas, el ciclo de las estaciones. Hay una dimensión cíclica de la vida y por eso estar atento a esa dimensión temporal cíclica nos permite cuidar de todo lo que existe y entender que hay momentos en que nuestra madre tierra tiene que eh, volver a recrearse. ¿Qué hemos hecho en Occidente? Hemos construido semillas transgénicas para explotar al máximo la tierra. Bueno, ustedes ya conocerán toda esa historia. Y hemos violentado los principios del cuidado de la vida, eh, mm, quizá no de una manera, no de una manera perversa, pero sí inconsciente, sí inconsciente. Y eso no lo ha hecho toda la humanidad, lo ha hecho una parte de la humanidad, una visión, reitero, occidental. Y si ustedes quisieran avanzar un poco más en la idea, incluso una visión patriarcal, una visión dominadora, penetradora, conquistadora de todo lo que existe. Eh, y cierro con esto. Posiblemente ya no haya vuelta atrás. Posiblemente el camino hacia la autoextinción no va a detenerse. Nadie va a detener esta máquina infernal, digámoslo así. Ya ustedes se dan cuenta de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, lo que despertó entre Israel y, en la franja de Gaza. Posiblemente avancemos a más crueldad. Nosotros estamos apostando por la resacralización de la vida toda. No solamente la vida humana, sino la vida de todo lo existente. Y hoy atestiguamos que al revés, la vida ha perdido todo valor. Ni siquiera logramos sacralizar y respetar la vida humana. Bueno, en ese marco está esta reflexión y ahora sí, pero no haya sido muy larga la introducción para que se entienda y voy a utilizar las diapositivas, ¿vale? Voy a compartir pantalla. ¿Listo? Perfecto. Ahí ya se está viendo. Ahí se ve, sí. Bien. Entonces, eh, acá está el título, Ontología Política de los Derechos de la Naturaleza en el marco del nuevo constitucionalismo latinoamericano. La tabla de contenido es en 5 partes. La primera, que es el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que son los derechos de la naturaleza o madre tierra. ¿A qué nos referimos con ontología política? Y hablar de buen vivir, interculturalidad y plurinacionalidad. Bien, el resumen es este. En esta presentación reflexionaremos en torno a los derechos de la naturaleza o madre tierra en el marco del nuevo constitucionalismo latinoamericano, en especial respecto al proceso constituyente del Ecuador 2008 y Bolivia 2009, desde la perspectiva de la ontología política. Se argumenta que los avances jurídico-políticos del nuevo constitucionalismo latinoamericano
se conectan con los procesos históricos de descolonización del continente y la construcción de otros mundos posibles que den respuesta a la crisis multidimensional global que hoy enfrenta la humanidad, ubicándola en el horizonte de la autoextinción. Tengo un epígrafe de un compatriota de la mayoría de ustedes, argentino, del profesor Alejandro Medici, en su texto sobre nuevo constitucionalismo, nos va a decir: sí, como se ha dicho, toda constitución y toda práctica constitucional pueden comprenderse desde unas filosofías políticas públicas que las enmarcan. Estas nuevas experiencias, denominadas el nuevo constitucionalismo latinoamericano, requieren entonces de unas nuevas filosofías políticas y de una nueva teoría constitucional. Se trata de un pensar constitucional enraizado en nuestra región. Tomadas en conjunto, estas experiencias surgidas en procesos políticos de movilización y transformación democrática pueden aportar insumos para renovar la teoría constitucional tradicional. Y aquí aparecen los tres momentos fundamentales de este nuevo constitucionalismo latinoamericano: Ecuador 2008, Bolivia 2009 y en Colombia unas sentencias de la Corte en 2016 y 2018 apoyadas en el precedente constitucional de este nuevo constitucionalismo en Ecuador y Bolivia. Bien, les traigo rápidamente el preámbulo de la Constitución de la República de Ecuador. Aquí he señalado en rojo, como dice, celebrando a la naturaleza, a la Pachamama. Y más abajo dice, en armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, el Summa Causai. Summa Causai es buen vivir en lengua quichua del pueblo indígena principal del Ecuador. Sumac Causai, reitero, en quichua, es buen vivir. Aquí aparece algunos artículos: el artículo 14, derechos del buen vivir; el artículo 275 habla del régimen de desarrollo; el artículo 387 mezcla incluso la ciencia, la tecnología y la innovación para la construcción del buen vivir, del summa causa. También les traigo el preámbulo de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. He subrayado en rojo las partes que quiero destacar. La búsqueda del vivir bien. En Bolivia se habla de vivir bien, o también llamado suma camaña en lengua aymara. Este vivir bien es similar al buen vivir, y también he subrayado la idea del Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. Aquí va a aparecer el concepto de plurinacionalidad, que es bien importante y sobre el cual nos vamos a referir, que es fundamento también de este nuevo constitucionalismo. Y aparece en mi país, en Colombia, dos sentencias, la T-62 del 10 de noviembre de 2016, donde la Sala Constitucional, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, le otorga derechos al río Atrato. Entiende al río Atrato, un río del Pacífico colombiano, como sujeto de derechos. Y esto pues abrió una gran discusión en nuestro país. Asimismo, hay una sentencia, la 4360 de 2018, del 5 de abril, de la Corte Suprema de Justicia, que también amplía la idea de los derechos del río Atrato a los derechos de la Amazonía. Bien, me detengo un poco en las dos constituciones políticas que les mencionaba: la Constitución Política Intercultural del Estado Plurinacional de Ecuador en 2008. Reitero, buen vivir es suma causa y lengua quichua. Y la Constitución Política Intercultural del Estado Plurinacional de Bolivia en 2009. Vivir bien es suma camaña en lengua aymara. Aquí hay una representación de la madre tierra, de la bandera indígena, de la huipala, y esta es una imagen de Juan José Torres, un pintor, aquí a la derecha, un pintor uruguayo hablando de América invertida. La potencia que tiene el sur está representada en esta imagen, esta pintura que está aquí en el extremo derecho. Ahora, yo podría detenerme a hablar de
buen vivir y del vivir bien, incluso del vivir sabroso, como lo ha propuesto la vicepresidenta colombiana Francia Márquez. Vivir sabroso es un buen vivir para las comunidades afrocolombianas, es decir, afrodescendientes que viven en Colombia. Pero me detengo en estos rasgos. Primer rasgo del buen vivir, la relación de parentesco con la madre tierra, con el cosmos, o también entendido como la Pacha. La Pacha es la totalidad de vida interconectada, como lo mencionaba ahorita. Segundo, la relacionalidad, todo se entiende en relación, nada hay autosuficiente. Tercero, la relación de convivencia entre humanos y no humanos, se habla de la comunidad ampliada, una comunidad donde los humanos comparten con otros seres no humanos. La ciclicidad que les hablaba, que es una temporalidad cíclica no lineal. Quinto, el cuidado de la Pachamama, de la Madre Tierra. Sexto, una idea de espiritualidad telúrica inmanente, que está conectada con el reencantamiento del mundo, la resacralización del mundo, el cosmocentrismo y el biocentrismo. ¿Por qué espiritualidad telúrica inmanente? Porque es una espiritualidad que nos va a decir que, incluso cercano a la idea de Spinoza, Sus cosas no lo puedo pagar esta que le... que todo es sagrado. La vida es sagrada. Y la vida entera, de la cual hacemos parte, de la cual somos una expresión, debería ser el centro de nuestros, digámoslo así, contratos sociales. Bien, este buen vivir se puede leer desde muchas maneras. Yo, como les decía, lo abordo desde la ontología política, desde un concepto que se llama el giro ontológico. El giro ontológico no habla de conflictos culturales ni de conflictos epistemológicos. Conflictos culturales son conflictos de distintas culturas, conflictos epistemológicos, conflictos entre diferentes interpretaciones de determinadas comunidades. El conflicto ontológico va a llevarnos a cuestionar nuestra concepción colectiva de lo que existe. Y va a confrontar, a problematizar, como dice ahí, aquí, los conceptos de cultura, de naturaleza, del universo, de Estado-nación, de la política multicultural fundada en el antropocentrismo y la antropología dual moderna, para avanzar hacia los conceptos de mundo plural, de pluriverso, de Estado plurinacional. Ahora me detendré en esto. En síntesis, el giro ontológico va a decir que las prácticas de diferentes comunidades, no solo sus creencias, crean diferentes realidades, diferentes mundos, y por tanto concibe tal realidad como múltiple, como multinatural, como pluriversal, y expresada en diferentes ontologías. Cuando un pueblo indígena nos dice que la montaña es sagrada, ¿sí? O que el agua es la leche de la madre tierra, o que el petróleo es la sangre de la madre tierra, no simplemente está dando una expresión cultural, está reconociendo una dimensión de realidad y sacralidad a la montaña, al agua, al territorio, en este caso al petróleo, que para algunas comunidades indígenas es la sangre de la madre. Ahora, la ampliación ontológico-política puede entenderse en estos, digamos que, esquemas que presento aquí. La ampliación ontológico-política va a desarrollar, en el trabajo que ustedes leyeron, el paso de la ontología dual, que es la visión cartesiana sujeto-objeto, somos sujetos conociendo objetos, a una ontología relacional, donde todo está interconectado, todo está relacionado. Esta ontología relacional no anula la ontología dual, sino que la amplía. Asimismo, aquí al lado derecho, el antropocentrismo, que coloca al ser humano en el centro de todo lo existente, puede ser ampliado por el cosmocentrismo o el biocentrismo. Es decir, la vida está, digamos,
en el centro de, en este caso, el fundamento constitucional y no solamente el ser humano. Y asimismo la visión eurocéntrica o occidental, si se quiere, se amplía al diálogo de saberes y prácticas. Fíjense ustedes que la palabra derechos de la madre tierra es un diálogo de saberes entre la tradición del derecho occidental, que arranca, si se quiere, desde Grecia, pasa por Roma, por toda Europa, con la comprensión de la existencia de la realidad que tienen los pueblos ancestrales de este continente. Derechos de la madre tierra es un concepto imbuido de diálogo de saberes y además, para algunos autores, es un concepto transmoderno. ¿Por qué transmoderno? Esto lo dice otro compatriota de ustedes, argentino, Enrique Dussel. La transmodernidad es ir más allá de la modernidad, recuperando aquellos elementos emancipadores que fueron excluidos por ser considerados premodernos. Por ejemplo, la madre tierra. La madre tierra fue excluida del discurso filosófico porque se pensaba que eso era de comunidades premodernas, antiguas. Y resulta que hay una comprensión profunda que ahora está en la base de, de estos fundamentos constitucionales. Bien, la ampliación ontológico-política termina siendo una suerte de discurso de transición civilizatoria y yo voy a tratar de plantear el interrogante si es también una ampliación de nuestro nivel de conciencia, una ampliación de nuestra identidad egoica en la cual nos sentimos el centro de la vida, ser humano, el yo centro de todo, y esto nos va a permitir una ampliación del concepto de naturaleza al de madre tierra, de la idea de sujeto o individuo a la comunidad ampliada, que incluye seres humanos y no humanos, del tiempo lineal que les hablaba, donde está la idea de progreso, desarrollo, crecimiento, hacia el tiempo cíclico, la ciclicidad, de la ontología dual cartesiana sujeto-objeto a una ontología relacional, como ahorita lo explicábamos, del antropocentrismo al cosmocentrismo o al biocentrismo, de una religiosidad trascendente que coloca lo sagrado en el más allá, a una espiritualidad inmanente donde lo sagrado es la vida interconectada, la totalidad. Como decía el eurocentrismo, al diálogo de saberes, de la visión del Estado-nación monocultural, monolingüe, a un Estado plurinacional, eh, plurilingüe, ¿sí? Me detengo aquí un segundo. Fíjense ustedes que nosotros hemos definido, el Estado-nación se define a partir de un territorio donde hay una lengua y unas costumbres compartidas. Bien, si ustedes van a un pueblo indígena, a una comunidad indígena, se van a dar cuenta rápidamente, por ejemplo, el pueblo Nasa de Colombia, donde tengo muchos compañeros de camino, se van a dar cuenta que el pueblo Nasa tiene un territorio ancestral, tiene una lengua ancestral, el Nasa Yuwe, se llama su lengua, y tiene unas costumbres y tradiciones compartidas. Por tanto, podría entenderse como una nación, no solamente como pueblo Nasa, sino como nación Nasa. Asimismo, nación Mapuche, nación Quichua. Esto tendrá unas implicaciones jurídico-políticas bien interesantes, por ejemplo, conectadas con el uso del suelo, conectadas con el papel y el peso en las decisiones políticas colectivas. Bien, finalmente, esta ampliación ontológico-política nos va a hablar de un vivir mejor, que es el modelo occidental, basado en el individuo, en la materia, en el progreso, etcétera, a un buen vivir, a un vivir bien, a un vivir sabroso, como dicen las comunidades afrocolombianas, que recoge todos estos elementos. La tesis que ustedes leyeron, que le mandé a la profesora Paola, ya se ha convertido en este libro, de la naturaleza de la madre tierra, que salió apenas en junio y que creo que lo podrían incluso, si alguien está interesado, adquirir de manera virtual. En este libro he resumido estas ideas que les comento. Consideraciones finales
para que demos paso a la conversa, que es como lo más interesante. El buen vivir o el vivir bien, del cual se desprenden los derechos de la madre tierra, no se basa en un conjunto de creencias, posturas o preferencias, sino en la comprensión de que las llamadas culturas, entre comillas, andino-amazónicas, en este caso Ecuador, Bolivia, etcétera, no son solo variantes interpretativas o ficciones sobre la condición humana, sino valiosas respuestas a la pregunta por el sentido del ser estar. Es decir, respuestas a las preguntas por lo que hay, por lo que existe y por nuestra relación con eso que hay, que tiene implicaciones políticas. Existen límites de la ontología dualista base de la ciencia universal, ontología sujeto-objeto, a su vez trasfondo de los enfoques clásicos de la filosofía política y el constitucionalismo demoliberal. En este sentido, hemos exhibido la diferencia entre conflictos epistemológicos, conflictos entre perspectivas de lo que ya se ha establecido que hay, y conflictos ontológicos, conflictos respecto a lo que hay. Se plantea así la ampliación ontológico-política que le respecta al buen vivir, el vivir bien, basado en el sentir, pensar, habitar de la madre tierra. No solamente es un concepto, la madre tierra es un sentir, pensar y habitar, que nos muestra un camino hacia la transición civilizatoria que haga frente, como decíamos al inicio, a la posibilidad inminente de autoexpresión. Muchas gracias y bueno, podemos abrir la conversa. Si alguien quiere esta presentación, con mucho gusto se la mando a la profe Paola y lo que necesiten, con mucho gusto vamos para hacerlo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Ha sido súper claro. Realmente, bueno, quedamos, la verdad, encantados con tu tesis, que para nosotros, digamos, es una introducción, digamos, a la última unidad del programa de Filosofía del Derecho, que tiene que ver con las problemáticas contemporáneas en derechos humanos. Y dentro de estas nos llamó poderosamente la atención este concepto transmoderno de derechos de la naturaleza que vos también has explicado acá. Yo tengo preguntas para hacer, pero nuestros estudiantes también. Así que vamos a abrir el micrófono y el chat. ¿Quién se atreve ahora? Ayer tuvimos otro invitado también, tuvimos un Jus filósofo, Jus naturalista argentino, así que ya están entrenados nuestros estudiantes en esto de hacer preguntas agudas a filósofos y filósofas. Bueno, queridas estudiantes, ¿quién desea abrir el juego? Adelante, con toda confianza y tranquilidad. Hola, Y si buenas hay tardes, Buenas Carlos. tardes. Wow, ya aparecieron. Bien, vamos entonces con Lara y después, ¿quién estaba? Yo ¿Augusto? iba a hacer como, yo iba a hacer como una pequeña intervencioncita, nada más. Ah, Alejo, pero Alejo, tú estás en Colombia, ¿puede ser? Sí, yo estoy acá en Ah, Colombia. tú eres estudiante de Unimeta. Muy bien, bueno, un gusto, bienvenido. Muchísimas gracias. Bien, si te parece, le damos la palabra a Lara y después vos, Alejo, y si quieren levanten la manito por el Zoom y así nos organizamos. Lara. Sí, Carlos, bueno, buenas tardes. Primero que nada le quiero elogiar el trabajo porque me parece sumamente interesante y mi pregunta va enfocada a si usted cree que es relevante la formación del buen vivir, del vivir bien en instituciones educativas, ya sea educación primaria, educación secundaria, inclusive en las universidades. Si es relevante introducirlo, Ujú. pues a mí me parece, por supuesto que sí. Mira, eh, yo, porque entro en estos caminos de los buenos vivires, digámoslo así en plural, porque habría que decir que desde Alaska hasta la Patagonia, los distintos pueblos indígenas y afrodescendientes, o lo que algún autor llama los pueblos no solo occidentales, tienen una visión de buen vivir o de vivir bien, ¿sí? Eh, yo entro, yo entro a este tema es porque al formarme en teoría política, eh,
encuentro unos referentes europeos muy interesantes, pero que me dejan por fuera una dimensión que para mí es muy valiosa, que es la espiritualidad, ¿sí? ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es una, digamos, es habitar una interconexión profunda, ¿sí? Es decir, que sentirlos a ustedes como realmente hermanos y hermanas. Eso incluso está en las tradiciones de la religión, religiosas. Ujú. Y eso, por ejemplo, en el marxismo, en la visión del marxismo que en Colombia se estudia y que fundamenta grupos armados, por ejemplo, ¿no? Si a alguien hay que asesinarlo o hay que darle de baja para cumplir un objetivo político, se hace. Eso para mí era muy difícil de aceptar. La visión del buen vivir sacraliza la vida incluso del adversario. Por eso la Guardia Indígena en Colombia, que ha ganado premios internacionales, la Guardia Indígena del Pueblo NASA, usa unos bastones de mando, unos bastones con unas cintas especiales, no usa armas de ningún tipo. ¿Por qué razón? Porque para ellos la vida es sagrada, incluyendo la del, reitero, adversario. ¿Sí? Y les han disparado, por supuesto. Ellos han ido a hacer control territorial a los grupos armados y les han disparado, porque del otro lado la vida sí no es sagrada. ¿Sí? Sacralizar la vida es uno de los fundamentos de un buen vivir. ¿Sí? Entender que Lara es una expresión de la vida tan poderosa como cada uno de los que está acá. Si ustedes quieren dar una dimensión más profunda a la dignidad humana que fundamenta los derechos que conocemos, los derechos humanos y que fundamenta el derecho en Occidente. Es una visión más profunda. Ahora, ¿qué estamos atestiguando? Están asesinando personas para quitarles un celular, por ejemplo. ¿Sí? Se puede asesinar a alguien para robar. Es decir, una de las cosas que a mí me impacta es eso, bueno, estamos viendo cómo están bombardeando ciudades enteras, más allá de esa discusión ético-política tan compleja, pero hemos avanzado hacia, dice un autor, hacia un mal vivir, a un mal vivir, a un vivir eh, que está destruyendo la vida. Y por tanto, qué maravilla eh, que el buen vivir en las instituciones más occidentales pudiera, pudiera, pudiera impregnarse. Además, Lara, porque como yo trato de probarlo, esto no excluye a Europa. Es decir, no se trata de un antieuropeísmo o antioccidentalismo, al revés, es tratar de darle una dimensión distinta a todo lo que hemos construido, ¿sí? Eh, y por eso, y ya cierro con esto, es que yo termino conectándolo con un tema de ampliación de conciencia, ¿sí? Es decir, salir de ese egocentro donde a veces estamos y salir hacia la conexión eh, más profunda con la vida. Eso, ahora, eh, a mí me dicen, esto suena muy idealista y parece que solo funciona la teoría. Y la respuesta que yo doy es que posiblemente, es muy posible que en la teoría funcione. Y es posible que la realidad sea tan cruda que esto pues parezca muy romántico. Pero por lo menos nos brinda nuevas ideas y nuevos derroteros y nuevos horizontes para encontrar salidas a este caos en que muchos estamos viviendo, ¿no? Eh, y claro, mi trabajo es el de profesor de filosofía. Yo digo, en la teoría me tiene que cuadrar. Yo tengo que tratar de los argumentos cuadren, pero yo no tengo, digamos, no sé. Los sabios dicen que se aprende a través del dolor o de la conciencia. La humanidad parece ser que está avanzando hacia aprendizajes a través del dolor, de la muerte, ¿sí? No a través de la conciencia. No sé si necesitamos llegar a un punto de no retorno. ¿Quién quita una guerra, nueva guerra mundial con armas nucleares, donde tengamos que, casi que esa frase que decían, eh, la, la, la Segunda Guerra Mundial fue con armas
de destrucción masiva nucleares. Yo no sé cómo será la tercera, pero la cuarta va a ser con palos y piedras. No sé si han escuchado esa frase. La última guerra mundial de la humanidad va a ser con palos y piedras. Eh, entonces, no, pues ojalá, yo sería un romántico idealista, ojalá pudiéramos confrontar la educación hacia allá. Pero, qué pena lo último. ¿Por qué esto no llega? ¿Sabes por qué no llega, Lara? Porque finalmente el sistema socioeconómico que nos informa es el capitalismo. Y el capitalismo no le interesa la sacralización de lo existente, porque se queda sin mercancías, ¿sí? Cuando tú dices el agua es sagrada, la montaña es sagrada, tú no vas a sacarle el oro, el coltán, las esmeraldas, es una relación distinta. No, si tú te metes a, que es la relacionalidad, si tú afectas la montaña va a afectar a la comunidad. Esa es la relacionalidad. Si tú te metes con el agua te va a afectar, ¿sí? A la vicepresidenta actual de Colombia, Francia Márquez, la querían matar, la iban a matar, y yo me acuerdo el panfleto que le mandaron, decía, te vamos a matar porque te opones al progreso y al desarrollo. ¿Y cuál era la oposición de Francia Márquez al progreso y desarrollo? Era que ella no quería que le echaran mercurio al río, porque para sacar oro necesitas mercurio. Entonces, fíjense ustedes qué idea de progreso y desarrollo tenemos. Y ese oro que se sacaba ni siquiera era para Colombia, era para transnacionales canadienses e ingleses. Imagínense. Imagínense entonces la concepción de... Y no existe palabra, no existe la palabra progreso o desarrollo en algunas lenguas indígenas. Lo que sí existe es buen vivir. Nuestro progreso y desarrollo y crecimiento económico no tiene nombre en algunas comunidades. Porque el buen vivir es construcción de armonía acá, ahora. Qué pena por extenderme. Perfecto, muchas gracias y muy claro. ¿Quién sigue, Pau? Estás apagada el micrófono. Buenas tardes, profesor. Gracias por poder participar de esta posibilidad. Ha contestado la mayoría de las preguntas que teníamos todos. No sé si usted me escucha bien y el resto de los compañeros me están escuchando. Mi nombre es Miriam. Soy alumna de esta cátedra y realmente escuchándolo por su vehemencia sobre todo y en defensa, y volviendo desde el lenguaje, usted lo ha expresado, donde este buen vivir se está traducido y se entiende igual en distintas lenguas. Pero lo más importante, más allá de que ha dado respuesta a lo que dio mi compañera Lara, es hacernos pensar, profesor, creo que lo más importante, ¿no? Hacernos sacudirnos un poco de que esto es imposible cambiarlo, y que justamente una de las consultas que, digamos, cuando hemos leído su texto era pensar justamente en esas preguntas, y uno quizás por un contexto cultural, histórico también, considera decir, bueno, ¿cómo dejamos de ser esto como una utopía, un romanticismo o algo muy lindo, pintado, arreglado, y lo llevamos a la realidad? Y entre algunas que otra bibliografía y algunas entrevistas que usted ha dado, sobre todo en su país, manifestaba que era, y sobre todo quienes comparten esta mirada, que se hacía de a poco y que era de comunidad, y que era la necesidad de surgir este concepto, de ponerlos, de instalarnos, de mirar esta América, sobre todo esta América Latina, mirada desde al revés. Y también pensé en Europa, no como una oposición, porque si no estaríamos cometiendo quizás el mismo error. Parece ser que para ser filósofo habría que ir a Alemania, lo dijo usted en una entrevista, cuando no es necesario. Tenemos a alguien que nos hace pensar bastante, y sobre todo la naturaleza a todos los latinos nos ha brindado de una manera muy generosa. Y la otra situación importante era sobre todo hoy su discurso, doctor, su mirada ante sobre todo con mis compañeros que son, no hace falta aclararlo, generaciones mucho más jóvenes, estamos frente a una guerra permanente y donde el nacionalismo también ha ganado muchos territorios. Hoy se está pensando justamente en un lenguaje comunitario, en un abrir de tierra, en una conciencia. Usted habló de la concientización. Realmente es interesante poder cada uno de nosotros, desde cualquier lugar que estemos, hacer el aporte para defender más que nada esto y darlo a conocer.
indudablemente, usted diría, bueno, necesito las herramientas básicas para poder que esto se haga realidad. Y bueno, usted ha comenzado de una manera muy linda. Es a través de la facultad, a través de los alumnos, nuestra profesora también, con un carácter muy, muy particular de darnos a conocer una mirada diferente. Estoy pensando en el continente africano, que también ha sido saqueado. Entonces, pero usted también lo ha planteado que este modelo no es un modelo que tiene que ser de Latinoamérica, sino que puede ser abierto a toda aquella humanidad, porque también hablamos de los territorios sin límites. Y es un paraíso pensar en esos conceptos. Pero bueno, más que nada, si usted puede darnos las herramientas técnicas desde el derecho, que seguramente cada uno de nosotros podremos hacer, para poder defender y sobre todo cambiar esta postura que cuando pensamos que el resto del mundo está mal y solamente el 0001 está muy bien, bueno, debería darnos el suficiente coraje, no solamente como usted, para de alguna manera revelarnos ante esta postura. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Gracias, doctor, muy amable. Sí, la pregunta por el cómo, ¿no? Es tan, tan compleja. Eh, yo, digamos, también me la sigo formulando esa pregunta. Eh, y eh, a veces también a veces hay un poco de desesperanza por lo que se vive. Pero reitero, yo, digamos, sin ser maximalista, yo siento que aquí hay una sabiduría muy profunda que hace parte de nuestras comunidades ancestrales y que nos permite construir también filosofía, derecho, sí, digamos, nos permite hacer otras construcciones eh, a las cuales hay que apostarle. Al día de hoy, en todas las facultades de Derecho del mundo se está estudiando lo que ocurrió en Ecuador y Bolivia en 2008 y 2009. ¿Por qué se estudia? Porque es definitivamente eh, un cambio en la comprensión del sujeto, de un sujeto no humano de derecho. O sea, ir más allá de esa visión del humano. Eso está estudiado en muchas facultades. Quién sabe hasta dónde eh, pueda desarrollarse. Eh, pero por lo menos ahí está ese, ese camino. Ahora, usted decía algo que de pronto en alguna parte dije, cuando yo me formé en filosofía, el norte era Alemania, ¿no? O sea, había que saber alemán para leer a Kant, a Hegel, a Marx, a Nietzsche, a Robert Alexis, que es uno de nuestros referentes en filosofía del derecho y en teoría constitucional. Pero nadie nos decía que aquí también había una sabiduría muy profunda, pero que estaba conectada no solamente con lo cognitivo, sino también con los cuerpos, con el habitar de manera distinta la existencia. Bueno, digamos, creo que parte de mi trabajo fue como revelarme frente a esa visión eurocéntrica y cognitivista, porque me parecía que nos llevaba al mismo punto de siempre. Eh, ahora, no ha sido fácil también, digamos, el camino que yo he llevado ha incluido estar largo tiempo con comunidades y eso también se conectó con unas confrontaciones muy grandes, ¿no? Porque, reitero, por ejemplo, algunas comunidades para uno poder entrar a conversar, a reflexionar, te pasaban por un proceso casi que de, entre comillas, evaluación, ¿sí? Entonces, te daban medicina ancestral, como la llaman, ayahuasca o yagé, o bueno, otra serie de sustancias para probarte. Entonces, ahí es donde yo digo que está involucrado el cuerpo. Hay comunidades donde no se habla mucho, sino que te dan el yagé
o la ayahuasca, y, y desde el silencio y desde unas pocas palabras que puede decir el mayor o la mayora que esté ahí dirigiendo algún ritual, uno empieza a comprender ciertas ideas. Por ejemplo, yo en la tesis hay una parte donde digo que la ayahuasca, lo que llamamos el yagé, tiene un efecto físico-clínico que lo que hace es que, digámoslo así, eh, tiene efecto cerebral que hace que tu conciencia se amplíe y se conecte con otras conciencias. Es decir, podríamos pensar que a través de esa medicina hay un trabajo de desegotización. ¿Sí? Y miren, les coloco este ejemplo con todo el amor que tengo por Argentina, porque Argentina es un referente para nosotros, por su historia. Argentina es famosa en Buenos Aires por el psicoanálisis. Pues. Y el psicoanálisis tradicional se queda aquí en la mente. Se queda hablar en el lenguaje, en la cognición, ¿sí? Eh, nosotros en algunas regiones de Colombia y bueno, y de todo el continente no tenemos psicoanálisis, pero tenemos otras formas de terapia, ¿sí? Eso, por ejemplo, ver ese contraste es muy especial, ¿no? Eh, y, y entonces el mensaje es este, abrirnos a esa otra dimensión, ¿sí? De sabiduría profunda. Ahora, claro, nosotros somos pueblo mestizo, los que estamos acá somos pueblo mestizo, o si quieren, blanco mestizo. Para uno conectarse con esa sabiduría ancestral indígena, tiene que hacer que la maestra Silvia Rivera Cusicanqui, maestra boliviana, pensadora boliviana, dice, tiene que sacar lo indio que lleva dentro. Sacar lo indio, ¿sí? Sacar lo afro, lo campesino. Y eso, dice ella, es también un camino de ampliación de conciencia, ¿sí? Descolonizar nuestra conciencia es conectarnos con esa ancestralidad, que así seamos muy blancos, entre comillas, tenemos en nuestros genes, en nuestra historia, ¿sí? Eh, y por eso es que el buen vivir tiene enemigos evidentes. Uno de ellos es el racismo. El racismo que excluye saberes, sentires y humanidades que no son la blanca tradicional. Algunos autores han hablado de racismo epistémico o de incluso sexismo epistémico. Hay saberes como que el conocimiento poderoso tiene color, sexo, raza, ¿sí? Y es el conocimiento potente de un alemán. Pero cuando hablamos de un sabio aymara o una sabia, una mayora quichua o mapuche, digamos, ¿cómo nos conectamos también con esa profundidad? ¿Sí? Entonces, eh, la historia de nuestros filósofos y filósofas siempre se ha preguntado por un pensamiento original que venga de acá. Creo que nosotros lo tenemos en nuestras raíces, ¿no? Por eso dicen algunos pueblos, la salida es hacia adentro. La salida es hacia conectarnos con esa otra profundidad. Y reitero, no para excluir, no para pararnos a decir abajo Occidente, abajo Europa, abajo, no, sino para encontrar puentes y diálogos que nos permitan avanzar hacia conceptos tan novedosos como el de plurinacionalidad, como el de transmodernidad, como el de derechos de la madre tierra, como el de interculturalidad crítica, que son construidos acá. Son construcciones nuestras eh, y, y nos van a ayudar a, a iluminar, si se quiere, nuestros caminos. Y por último, usted no se puede meter con esa sabiduría sin ser, eh, digamos, también transformado. ¿Sí? La maestra Silvia Rivera Cusicanqui, ella da un taller en La Paz, Bolivia, y ¿saben qué es lo que hace ella? ¿Cuál es el taller de ella? Llevar a la gente a la huerta. Llevar a la gente a la huerta. O sea, uno piensa, me voy para Harvard a hacer una pasantía, o para Berlín, o para París, y uno se imagina un salón, un seminario, todos discutiendo textos, tipo, no, ella nos lleva a la huerta, vamos a conectarnos con la tierra que también somos.
Imagínense, es un seminario académico, vamos a la huerta. ¿Sí? Eso es una cosa, digamos, que es muy, digamos, disruptiva, pero no se nos ocurre muchas veces en la academia. ¿Sí? Se nos ocurre la biblioteca, el seminario, el profesor que es muy sabio y tiene una palabra muy potente, eh, pero no esos otros caminos epistemológicos disruptivos. Creo que por ahí podemos encontrar luces para no solamente ver posibilidades de transformación, sino también para cierta originalidad. Mire, Habermas no necesita que lo lean desde Argentina. Uno se puede matar toda la vida leyendo a Habermas, aprendiendo alemán para leer a Habermas. Habermas tiene quien lo lea en Alemania. Y los habermasianos de Argentina y colombianos y peruanos no les interesan a los alemanes. Ah, pero si nosotros nos dedicamos a desarrollar las ideas de este nuevo constitucionalismo, por ejemplo, sí podríamos tener algo que decir importante para discutir con los habermasianos. Se me ocurre, digamos, no es un chauvinismo ni un nacionalismo, sino la posibilidad de encontrar otros caminos distintos para la reflexión. Gracias, profesor, muy amable. Ha sido claro, Bueno, nos ha enriquecido. sí, Carlos, tenemos un par de preguntas. No sé, Manuela, si quieres que lea tu pregunta o se la quieres manifestar verbalmente al profesor Duque. Leo las que tenemos acá en el chat. Bueno, dice, buenas tardes, Carlos. Mi pregunta es, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la implementación del buen vivir, vivir bien? Algunas pistas nos diste con el capitalismo, el racismo, el sexismo, pero si quieres puedes ampliar. Otra pregunta, buenas tardes, ante esta crisis multidimensional, además, ¿qué sería importante incorporar en estos temas en la formación académica? ¿Qué otras implementaciones en la práctica cree necesarias o más convenientes para acercarnos aún más al buen vivir, vivir bien? Es decir, hay una preocupación por el cómo llevar a la práctica estas ideas. Y creo que más abajo, las leo en línea, así puedes armar una respuesta conjunta. Ah, no, creo que de nuestros estudiantes son esas. Yo tengo una pregunta en particular que tiene que ver con el debate que sostuviste con Santiago Castro. Santiago Castro Gómez, que en el libro El tonto y los canallas hace una crítica de lo que él denomina, bueno, estas tesis aviallistas, ¿no? Con una interpretación muy particular del avialismo como una especie de retroceso antimoderno, ¿no? Hacia los saberes más telúricos de pueblos originarios. Y vos elaborás en tu tesis una respuesta a Santiago Castro. Decís, sí, soy avialista, pero me gustaría mucho que te explayes en ese diálogo con Santiago Castro, entre otras cosas porque llama poderosamente la atención que se vea la crítica a la filosofía occidental y moderna como antimodernismo, ¿no? Así que bueno, vamos entonces con los obstáculos para el buen vivir, vivir bien. ¿Qué otras prácticas nos pueden permitir transitar hacia esta modalidad del buen vivir? Y si nos puedes ampliar un poco tu polémica con Santiago Castro Gómez. Vale, bueno, obstáculos muchísimos, ¿no? Ya hemos hablado tú lo mencionabas, de una visión eurocéntrica, cerrada, una visión racista, o una visión eh, que excluya la posibilidad de que haya saberes, sentires, más allá de 5 o 6 países europeos: Francia, Alemania, Inglaterra, España, Italia, ¿sí? Fundamentalmente. Y por supuesto Estados Unidos. Eh, que se cierre como a toda esta dimensión o la folclorice, que diga, no, esto es mero folclor, pues suena muy bello, pero eso es una particularidad de algún pueblo, porque digamos que por ahí no va la potencialidad de toda esta discusión. Ahora, ¿cómo avanzar hacia los buenos vivires? Miren, yo decía que para mí, en mi formación académica, había insatisfacción con estos saberes eurocéntricos
que disfruto mucho, que quiero mucho, Kant, Nietzsche, Marx, Heidegger. De hecho, el diálogo, la tesis, hay un diálogo con Heidegger. Eh, pero esta insatisfacción por esta desconexión de la espiritualidad, yo creo que yo empiezo a hacerme sensible a ella, es primero por una vía oriental. Yo empiezo un camino con la meditación, ¿sí? Empiezo el camino con la meditación. La meditación fundamentalmente, ¿qué es? Es silenciar eh, esa mente que creemos que somos, ¿sí? Nosotros hemos creído que somos nuestra mente, y no, la mente es una parte de nuestra existencia. Cuando se silencia la mente, de alguna manera se exacerba otros sentidos y uno puede ir desarrollando esa conexión que hemos hablado con el territorio, por ejemplo, ¿sí? Puede ir saliendo de ese encerramiento egocéntrico y conectarse con otras realidades, incluso si se quiere, puede ir sensibilizándose aún más, eh, saliendo de ese caparazón. Mire, yo no sé si a ustedes les pasó en Argentina, en la bella Argentina, que tengo que ir, no he ido. Estuve en Brasil y no fui. Las abuelas, mi abuela hablaba con las plantas. Cuando tenía plantas en su casa, les echaba agua y hablaba con las plantas y las cuidaba. Ella decía, si no les hablo, no, se mueren. Y los abuelos se reían, estas señoras tan raras, como tan extraño, y resulta que hay una sensibilidad muy profunda que uno ya viene a entender que efectivamente hay hasta estudios neurocientíficos, esa palabra, esa palabra era palabra de vida y efectivamente si a la planta no se le cuida de esa manera, podría morir. Esas son cosas que me parecen maravillosas. Y entonces, y por eso decía, espiritualidad no desde un punto de vista esotérico, ¿sí? Sino espiritualidad como sensación y vivencia de una interconexión profunda, que te saque de ese ego y te lleve hacia lo otro. Por ahí es que va el caminito del buen vivir. A veces hay que hacer un camino de transformación, ¿no? En el sentido de lo que decíamos ahorita, que yo me acuerdo de un profesor muy brillante de Brasil, muy brillante, pero muy encerrado acá, él me decía, yo le pasé un texto resumen de la tesis, digamos una versión preliminar, y él me decía, a mí me parece que esto es potente, pero yo no termino de entenderlo. O sea, él dice, yo siento que aquí hay algo muy poderoso, pero yo no entiendo, no accedo a esa realidad que tú. Y yo le decía, pues, ¿cómo vas a acceder a la realidad si tú estás acá? O sea, desde el mero cognitivismo no accedes, porque de pronto ni siquiera se trata de comprender, sino de habitar. ¿Sí? No, quizá no es comprender, es habitar. Eh, Uno no puede hacer una tesis doctoral sobre el sabor de la manzana, como dicen algunos, sin probar la manzana. Tú no puedes hacer una tesis sobre buen vivir o buenos vivires sin aproximarte a lo que esa práctica eh, propone, ¿sí? Entonces, y fíjense ustedes esto, compañeras y compañeros, la sabiduría se dijo que era un camino, perdón, la filosofía nos dijeron que era un camino de sabiduría. La filosofía en su esencia es una búsqueda de sabiduría entendida como una verdad integral. Y lo que yo veía en la facultad de filosofía mía ahí en Colombia era personas que trabajaban filosofía bastante desequilibradas, digamos, alejados de esa visión del sabio socrático, del sabio epicúreo, no, bastante desequilibradas. Y una de esas razones era porque se habían quedado en una parte de su existencia que es la mente, que es la cognición. Y se habían desconectado de su cuerpo, se habían desconectado de sus relaciones, ¿sí? Y, y entonces yo, nuevamente, ese no es un camino de sabiduría, es un camino de erudición. Alguien podría recitar a Kant o a Hegel en alemán, que son autores muy complejos, pero su vida puede ser un desorden en el sentido de agredir a otros, ser grosero, incurrir en acoso sexual a estudiantes, cosas que reflejan un profundo desequilibrio.
Entonces, ese buen vivir, reitero, tiene esa profundidad eh, que, que sería eh, maravilloso poder ir encontrando, y no solamente, reitero, leyendo, sino haciendo transformaciones prácticas en nuestras vidas. Bien, lo otro, la discusión con Santiago Castro Gómez. En primer lugar, Santiago Castro Gómez, yo lo considero un maestro, una persona que admiro mucho, y él hace muchos años me, en el 2014, 2015, él se acercó a mí por un texto que escribí sobre la izquierda en Colombia, cuestionando la izquierda colombiana y cómo había cometido muchos errores. Él le gustó mucho, se acercó, para mí fue un honor, y se trató de construir una suerte de discipulado, ¿sí? Es decir, yo era uno de los posibles discípulos de este maestro colombiano, quien admiro profundamente. Y pues yo empecé como a estar muy cerca de él, pero llega un momento en que empiezo a trabajar estos temas y él ya no le parece chévere, ya no le parece, ya empieza a cuestionar esta otra lectura y entonces empieza a haber un corte. Y ese capítulo del libro, ese capítulo de la tesis que también está en el libro, es palabras más, palabras menos, creo que ahí lo digo, llevar al libro un debate que dábamos en persona, ¿sí? Un debate que nosotros teníamos eh, porque, por ejemplo, eh, creo que yo digo que él da un giro conservador porque él casi que palabras más, palabras menos, vuelve a Habermas, de la filosofía latinoamericana vuelve a Habermas y empieza como a cuestionar todas estas visiones conectadas con la espiritualidad, conectadas con, con esa dimensión profunda. Ahora, él lo hace desde una visión materialista. Entonces, para un materialista, que incluso su último trabajo fue sobre Marx, pues hablar de espiritualidad es un despropósito, ¿sí? Entonces ahí empieza a haber, digamos, una diferencia entre lo que él hace y lo que yo hago. Y llega un momento en que ya él empieza a construir epítetos para nombrar, ya el pachamamismo existía, ¿no? Ahora aparece el abdayalismo. Eh, y empieza de alguna manera a desacreditar toda esta construcción de los buenos vivires. Entonces ahí se da la discusión. Por ejemplo, eh, recuerdo ahorita parte de ese capítulo. Santiago Castro Gómez entiende la armonía, por ejemplo, la construcción de armonía, como si todos fueran como un retorno del buen salvaje, donde todos somos buenos, nos abrazamos, nos queremos, abrazamos árboles. Y yo le trataba de decir que la armonía implica conflicto, ¿sí? La armonía no es esa construcción idealista, bucólica, donde todos somos buenos, bellos, sabios, no. La armonía implica conflicto, porque la armonía, en una de sus definiciones, es precisamente equilibrio entre contrarios, ¿sí? ¿Qué sería una sociedad armónica? Y lo sabemos. Una sociedad que tramite sus conflictos sin matarse, sin la violencia. Entonces, la armonía de la que hablamos no es esa visión simplista, una visión más compleja. Por ejemplo, les doy este ejemplo concreto. Ustedes saben que hay personas vegetarianas y veganas, ¿no? Y entonces tú hablas con un vegetariano y te dice, ¿cómo así que los indígenas que defienden la vida comen carne? ¿Cómo así que los mapuches comen carne? ¿Cómo así que los aymara comen carne? Entonces uno les dice, mira, eh, ellos comen carne, comen, por ejemplo, gallina, pollo, pero no a la manera que lo hace Occidente. Ellos cuidan sus animales, los hacen parte de su comunidad y entienden su sacrificio como parte de un ciclo vital, ¿sí? Es muy distinto a la visión del vegetariano radical que dice que el que come carne va a acabar el planeta. Quizá el problema no sea comer carne, sino el sistema sociocapitalista que incluso le ha metido hormonas a los animales. Bueno, entonces hay una discusión muy distinta que no es la armonía simplista. Armonía como inacción y como pasividad, no. Entonces ahí tuvimos esa discusión
Lo otro era que yo creo que él se quedaba, él dice que habla de un republicanismo transmoderno, pero él no da el salto porque se queda, a mi juicio, eh, en la discusión republicana, en la discusión, la construcción de consensos, ¿sí? Pero no da el salto que se puede dar transmoderno conectado con el tema de la espiritualidad, por ejemplo, ¿sí? No da el salto. ¿Y por qué puede que no dé el salto? Y en esto puedo equivocarme, porque de pronto no lo siente ni lo habita, ¿sí? Eh, ¿En qué sentido? En que no es una visión religiosa, pero esa conexión hay que experimentarla, no hay que leerla, ¿sí? No, hay cosas que... Y eso entonces, desde el punto de vista cognitivo, no da porque no, esto no me cuadra en el artículo. Entonces ahí como que yo decía, usted no da el salto transmoderno y te quedas en esa dimensión discursiva, ¿sí? Finalmente él está reivindicando a Habermas, un consenso más elaborado, pero se queda ahí. Entonces la discusión era finalmente, pues, digamos, la solución es volver a Habermas, que es un autor maravilloso y nosotros tenemos algo más que aportar, por eso es... Ahora, lo que pasa es que él da esta discusión de una manera un poco agresiva, porque con los epítetos él saca de la discusión a todos los que trabajamos estos temas, ¿sí? Eh, no solamente a este servidor, sino, por ejemplo, hay una disputa con Arturo Escobar. Arturo Escobar es otro autor colombiano, un antropólogo muy reconocido, que habla del pluriverso, que habla de los buenos vivires, que habla de la recomunalización de la mano de Heidegger también, ¿sí? Entonces ahí hay ese cortocircuito y termino yo dando esta discusión y alguien podría decir que también fue la manera mía de, entre comillas, matar al padre, ¿no? Como matar al padre simbólicamente y también empezar a decir, creo que aquí está este camino y puedo entender por qué tú no lo entiendes. Incluso puedo entender por qué reaccionas de manera agresiva diciendo, nos vamos a perder en estas ideas místicas, nos vamos a perder. Eh, existe el riesgo de perdernos, efectivamente. Eh, el riesgo del pachamámico, yo lo entiendo, es aquel que se queda abrazando árboles y no avanza hacia la dimensión política, ¿sí? Y Paola, yo también lo menciono acá, cierro con esta parte. Mira, como blanco mestizo, eh, que ha trabajado de corazón con comunidades indígenas y afrocolombianas, digamos, de corazones sirviendo, sabiendo el lugar de privilegio que habito como hombre blanco mestizo de clase media. Yo siempre he tenido muy claro y me lo han también resaltado, mi trabajo no es con las comunidades indígenas ni afrocolombianas, mi trabajo es con el pueblo mestizo, mi trabajo es con mi tribu, digámoslo así. Mi tribu es la tribu, en Colombia es el 90%, pueblo mestizo es 90%, 10% son afroindígenas. El 90% es el que tiene que, digamos así, transformarse para que esas visiones, que para algunos son minoritarias, tengan un poco más de fuerza, ¿sí? Ese es mi trabajo, ¿sí? Es como, les coloco un ejemplo. Es como cuando un hombre dice, yo soy un hombre deconstruido y un hombre liberado y me conecto con el feminismo y entonces me voy a las reuniones de las mujeres. No, tu trabajo no es allá con las mujeres, tu trabajo es con los hombres, ¿sí? Digamos, tú no eres, no vas de pronto tienes otro interés en quedar bien con las chicas, con las mujeres, no sé, tu trabajo es con los hombres, es allá. Nuestro trabajo también es con la población mestiza, en el sentido de que nosotros tenemos que encontrar estos caminos de ampliación ontológico-política, como decimos, conectados con la defensa de la vida. Esa es la tarea, ¿sí? No, y ¿por qué lo digo, Paola? Porque hay gente que se va para comunidades y se queda allá. Se queda pasando la bueno allá solito, cultivando, pero es decir, se queda ahí encerrado, cuando la lucha también hay que darla en estos espacios, eh, digamos, la lucha en términos de concienciación, ¿sí? Eh,
Entonces, cierro con esto. Toda la admiración para Santiago Castro, pero hubo un cortocircuito, y un cortocircuito doloroso, si me permiten la honestidad. Él finalmente dejó de hablarme. Finalmente la comunicación se cortó, o sea, digamos, así como eh, este señor es caso perdido, así como que este señor ya es un pachamámico, abyayalista, o sea, lo perdimos, ¿sí? Y hubo una conexión, y esa desconexión fue complicada porque ya yo no puedo estar en eventos donde esté él, ¿sí? Él prefiere no compartir conmigo espacios. ¿Y dónde quedó Habermas? Imagínense, ¿dónde quedó Habermas? El diálogo, el consenso, el disenso. Yo me pregunto, es curioso, termina siendo un tema personal porque pues simplemente en la visión política, esto que hacemos, no como dice Miriam, que ayuda a pensar, sino que al revés, es nefasto para la lucha política. Yo no lo veo así. Y la prueba de eso fue que a Colombia llegó un proyecto político que defendía una forma del buen vivir, que es el vivir sabroso. Ganó ese proyecto y el vivir sabroso, claro, ha tenido muchas complejidades porque sí podemos hablar de la aplicación, eso sí lo podemos hablar, de las contradicciones, pero es un proyecto que nos abre la imaginación, nos abre horizontes, ¿sí? Para repensar muchas cosas que ya dábamos por ciertas y por, digamos, terminadas. Por ejemplo, la visión del capitalismo verde. No, hay que explotar la tierra hasta cierto punto. Esa es la visión del capitalismo verde, ¿sí? Cuando decimos, no, lo que hay es que transformar la relación con la tierra, ¿sí? Necesitamos una relación distinta y bajarle el ritmo, como ya se ha dicho, a la acumulación. Mire, este aparato que ustedes también tienen en sus manos, este aparato tiene más de 200 minerales. Uno de ellos es el coltán, el oro. Por este aparato está lleno de sangre, ¿sí? Es decir, este aparato lo hacemos para que dure 2 años. Aquí hay una muestra de la inconsciencia. Aquí hay un fetichismo que esto nos conecta, pero también es la relación que tenemos con la tierra. Hay guerras por el coltán, por el oro, por el silicio, para que nosotros tengamos mejores celulares. Cada 6 meses sale un nuevo iPhone, ¿no? iPhone 1, 2, 3, 14, 15, 20, y es costosísimo. Eh, no es meramente capitalismo verde, es preguntarnos por nuestras prácticas de consumo incluso cotidiano. Y como decía José Mujica, el expresidente uruguayo, eh, esto es un tema profundamente político. Son las decisiones colectivas que hemos tomado y una de ellas en conexión con nuestra relación con la tierra y nuestra relación con los hábitos de consumo y nuestra relación con la forma como estamos habitando, y reitero, que nos está llevando colectivamente a un lugar sin regreso. El buen vivir, ahora sí cierro, como Walter Benjamin decía, ya no es tiempo de revoluciones, no hay una revolución del buen vivir. La conciencia no se impone por revolución, pero Benjamin decía frente a Marx, ya no se trata de revoluciones, se trata de colocar un freno de mano a esa locomotora que va hacia el abismo, frenar antes del abismo, o incluso demorar un poco más la caída al abismo. ¿Sí? Freno de mano, diría Benjamin. Y el buen vivir, los buenos vivires pueden ser una posibilidad de lo que en Europa llaman de crecimiento. Eso es otra tradición de crecimiento. Muchas gracias, Carlos. Bueno, no sé si hay más preguntas de las y los estudiantes o de nuestros compañeros de la cátedra. Bueno, Carlos, te agradecemos tantísimo tu tiempo. La verdad que para nosotros ha sido un gusto tenerte invitado en la clase de hoy. Tuvimos tiempo además de leer con detenimiento tu tesis y bueno, seguramente muchas cuestiones que
nos preguntábamos fueron despejadas con tu intervención de hoy. Te abrazamos desde La Pampa y bueno, quedamos en contacto para una próxima clase o colaboración. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación y muy chévere estar acá. Hasta una próxima ocasión. Te mando las diapositivas si alguien quiere tenerlas. Y también mi Gracias. correo, pues si alguien quiere seguir conversando, ahí con toda la disposición. Muchísimas gracias, Carlos. Ustedes siguen en clase, ¿no? Yo me retiro y ustedes siguen, ¿cierto, Pablo? ¿Sí? Sí, sí, Estás en Carmen silencio. está muteada. Sí, nosotros ya cerramos la sesión para todos. Bueno, Paola, te cedo la Bueno. palabra como lo tenías pensado. Sí. No, sí, ya termina la clase para todos. Bueno, muchas gracias.